Listo. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta nueva ocasión, en esta nueva sesión de Physics by Drinkers. En este día nosotros vamos a tener la presentación de Natalia Herrera. Ella está haciendo su doctorado en la Universidad Heriot-Watt. Ella es egresada de la Universidad Nacional también de Física. Ella hizo su maestría en fotónica, pues, digamos, en el contexto del programa Erasmus Mundus en Europa. Y actualmente ya está trabajando en el Instituto de Fotónica y Ciencias Cuánticas allá en Edimburgo, en Heriot-Watt. El día de hoy ya nos va a hablar sobre lo que está desarrollando allá, sobre sus proyectos, sobre la investigación que está desarrollando a lo largo de su doctorado. Y pues nada, quiero darle una gran bienvenida. Nata es una gran amiga mía y en general de nosotros, de los organizadores del proyecto, así que estoy muy contento de que esté participando hoy y compartiendo sus ideas con nosotros. Bienvenida, Nata, y por favor. Ay, qué belleza, Nico. Muchas gracias por esta presentación. Sí, mucho amor. Y estoy muy contenta de estar participando. Muchas gracias por invitarme. Es siempre muy rico y como refrescante hablar con los colegas de uno del alma mater, ¿sí? Y más relajado de lo que está haciendo, porque a veces desde acá es como tan alejado de todo, ¿no? Entonces, sí, muy contenta de estar acá. Y bueno, perdonarán, después de las últimas charlas, vamos a cambiar completamente de, de tema. Y hoy les voy a hablar sí, de entrelazamiento y de entrelazamiento de altas dimensiones y exactamente qué significará. Y le puse un título como para llamar la atención y ser así, de esos cuánticos que siempre quieren hablar de vamos a empujar las barreras de tecnologías cuánticas. Porque pues es un campo muy emocionante y en este momento, en esta época, pues, somos muy afortunados que estamos en medio de la nueva revolución cuántica. Eh, pero full disclosure, puse eso para interesar a la gente, pero realmente lo que a mí me gusta es simplemente jugar con fotones entrelazados. Entonces voy a empezar un poquito, quería hablarles de cómo llegué a estar jugando con fotones entrelazados, solo como para poner en contexto uno cómo terminan estas cosas y cómo en los viajes que da la vida. Y bueno, como Nico dijo, yo ingresé a la Universidad Nacional de Colombia y yo estuve trabajando, o sea, empecé a hablar, a aprender sobre entrenamiento cuando una amiga mía me dijo, ¿por qué no se mete al grupo de Carlos Viviescas? Eh, yo estaba en medio de, aparte de una crisis existencial, no sabía qué hacer con mi vida en la física, y eso salió como una aleluya. Y, y estuve en el grupo de Carlos, en donde él me dijo, bueno, sí, hablemos de entrelazamiento. Y ahí me pareció muy interesante, pero estábamos haciendo teoría y yo estaba sintiendo que eso no me estaba llenando el corazón. Entonces apliqué a una pasantía en México para hacer física experimental, óptica cuántica, por primera vez y fui a México por unos meses y ahí fue lo primero que estuve haciendo de ingeniería de estados cuánticos y dije, esto es lo mío, ya, o sea, chao teoría. Y nos fuimos al experimental y por eso hice mi máster en fotónica, toda Europa, eso fue en Marsella, luego me fui a hacer la pasantía que cambió mi vida en Viena, en el instituto, sí, allá donde está Nico, que básicamente era un sitio que quería ir o sea, desde que me enteré de la existencia de ese sitio. Y ahí fue cuando comencé a trabajar con entrelazamiento de altas dimensiones. Luego me fui a Barcelona a estudiar un poquito más en mi máster, en donde conocí mucha gente de pues, las tres universidades que formaban el consorcio y los de ICFO, no sé si son familiares con ICFO, pero es el Instituto de Ciencias Fotónicas, donde hay gente también muy chévere. Y tuve la suerte de tener profesores allá. Y luego dije, bueno, me voy a dedicar a mi doctorado, porque ahí yo ya sabía que iba a hacer el doctorado en Heriot-Watt, porque conocí a mi supervisor precisamente en Viena, y él me ofreció el doctorado, pero antes de irme por completo a la fotónica, quise trabajar un poquito con materia condensada y con fotones en el Max Planck, en Instituto de Óptica Cuántica. Y dije, pues sí, muy bonito, pero realmente no, los fotones son lo mío. Entonces, eso me lleva a hacer un poquito de publicidad de mi grupo. Yo soy parte del BBQ Lab, Beyond Binary Quantum Information Laboratory. Ese es el grupo, el nombre oficial, pero realmente somos Beyond Boring Qubits, porque nosotros lo que nos gusta es
ir más allá del normal 0-1 y tratar de ver estados de luz que están entrelazados en altas dimensiones. Entonces, sí, somos un grupo liderado por mi supervisor Mehul Malik en Heriotwood, en la ciudad hermosa de Edimburgo. Así que, por favor, miren la página. Ahora ya dejemos la chachara sobre mí, ya metámonos en la ciencia. Tecnologías cuánticas. ¿Sí? Cuando escuchamos palabras, que cualquier cosa que tenga cuántico, suena más bien como alguna película o serie de ciencia ficción en donde tenían que explicar al fenómeno que hace todo, algún fenómeno inexplicable que va a estar en la trama de la película y que hacen, pues simplemente ponen una palabra y luego cuántica al lado y ya, solucionado todo. Porque pues nadie va a preguntar, seguramente si es cuántica, es algo que no voy a entender y algo que va a resolver todo, voy a viajar en el tiempo, voy a hablar de entrelazamiento y estar aquí o estar allá, o voy a teletransportarme, bueno, se inventan cualquier Pero todo cosa. eso es cierto, Nata, es Sí, verdad, sí, ¿no? exacto, todo eso es cierto, todo eso es cierto, exacto. Entonces, pues siempre que uno dice, no, yo trabajo en cuántica, entonces suena, no, ¿qué es eso? Pero no, pero realmente, pues voy a tratar de mostrarles hoy cómo realmente qué es cuando uno trabaja con tecnologías cuánticas o tratando de desarrollar tecnologías cuánticas. Porque a pesar de que efectivamente aparezca mucho en ciencia ficción, todas esas ideas se están volviendo ahora una realidad, fuera de chiste. Donde han habido en los últimos años muchísimos esfuerzos para controlar sistemas cuánticos individuales, y no solo esfuerzos, sino se han conseguido muchos logros que probablemente hemos visto incluso en la prensa, ni siquiera científica, sino en general, como satélite, donde hemos estado en mandar estados entrelazados y distribuirlos a un satélite. Esto fue en China y también con gente en Viena. Obviamente la supremacía cuántica que escuchamos hace unos meses de Google con esta carrera, que es la nueva carrera espacial por el computador cuántico, que están Ven, armando. Nata, pero eso fue cierto. O sea, ¿tú consideras que realmente se verificó supremacía cuántica o todavía eso falta? Básicamente es cómo defines qué es supremacía cuántica, ¿sí? O sea, es analizar palabra por palabra. Entonces, si están hablando de que desarrollaron una tarea que no, que no es posible o que por lo menos tardaría una cantidad de tiempo exponencial, estamos hablando de miles de millones de años, para ser desarrollada por medio de un computador clásico, en ese caso sí, efectivamente que intentaron hacer, la hicieron en una escala de tiempo mucho más corta y probaron ahí supremacía con respecto a la computación clásica. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que dicen, o sea, que simplemente fue para esa tarea en particular, ¿sí? Y estamos, o sea, no hubo nada de corrección de errores, no hemos llegado ni siquiera a una tarea como factorizar un número, porque eso ya era demasiado difícil y eso requiere ya de o sea, una escala mucho más grande en el circuito. Entonces, es como, fue un logro muy importante y lo que están diciendo es cierto, pero pues hay que tomárselo con calma, ¿no? Y tampoco creer pues, Ujú. que ya en 5 años todos vamos a tener computadores cuánticos, o eso realmente, ¿qué significaría tener un computador cuántico? Porque Digamos, si yo te preguntara, obviamente, desde una infinita ignorancia de todas las cosas, ¿en qué escala de tiempo, por ejemplo, en cuántos años nosotros estaríamos teniendo un un computador computador cuántico, cuántico? pero un computador cuántico, la pregunta es, ¿un computador cuántico para hacer qué? ¿Cierto? Porque si Ujú. comenzamos a pensar un computador como el laptop que tenemos cada uno al frente, pues no, porque realmente no hay necesidad. O sea, el computador cuántico está desarrollado y está pensado para hacer tareas que van a ser diferentes. Ahora, el que desarrolló Google y el que tiene IBM y que seguramente tienen otras compañías, en el sentido en que están controlando un sistema cuántico para hacer operaciones, eso ya es un computador cuántico, ¿sí? Ahora pensar en las escalas que, por ejemplo, podrían estar pensándose para hacer tareas o con puertas lógicas, o simular experimentos, yo diría que, bueno, que para las primeras de pronto estamos hablando de 10 años
en que sí se podría ver una realidad. Y ahora para que fuera útil para simulación de experimentos, después de eso, porque el reto de ingeniería es muy grande. Ya no ni Ujú, siquiera solo en física, sino en el reto de ingeniería y cuántos refrigeradores voy a necesitar para tener todo mi sistema, ¿sí? Cuánta energía voy a gastar, que eso también es lo que hay que pensar, qué tan sostenible es esta idea. Estamos creando estos computadores para solo probar, hicimos esto, o realmente sería útil. Y entonces, si es útil, ¿saben cuánta energía vamos a necesitar para enfriar uno de estos? Se gasta muchísima más energía que, o sea, que utilizando un montón de clásicos. Entonces, ujú, pues, si no muy sostenible esa idea, en ese caso se abre la discusión de como para qué. ujú. Em, pero por ahora, en el sentido de, bueno, vamos a ver cómo podemos controlar estos sistemas y manipularlos, ya es súper emocionante. Y más aún, yo creo que lo que sería chévere ver y ponerle atención es cuando logran empezar a meterle un poco de corrección de errores. Que esto no lo tuvo. Disculpa, Nata, de pronto por clarificar los conceptos, ¿qué deberíamos entender nosotros por corrección de Corrección errores? ¿Qué de errores. significa eso en este contexto de las tecnologías cuánticas o el computador cuántico en particular? Pues nosotros sabemos que un computador normal, ¿sí? Lo que necesitamos es tener ceros y unos y aplicar compuertas lógicas que cambian el estado de esos ceros y unos, dependiendo. Lo que en un computador cuántico tendríamos también algo así, tendríamos nuestro qubit y estaría pensando que lo que se quiere hacer es hacer rotaciones de ese qubit en la esfera de Bloch, o sea, básicamente cambiar el estado de lo que queremos. Ujú, Ahora, para hacer esas rotaciones, cada uno de esos tiene como una fidelidad de apliqué mi compuerta y efectivamente estaba en este estado y ahora terminé en el estado que yo quería. Y si comenzamos a pensar en una escala mucho más grande, con todos los qubits que podrían estar involucrados, entonces corrección de errores sería no solo que yo sé aplicar las compuertas de lo que quería hacer para el objetivo que quería hacer, sino que mi sistema en sí mismo sabe revisar si efectivamente tuve y llegué al estado que quería y corrige sobre eso. Porque ujú, muchas veces estas compuertas no es simplemente cuando tú aplicas experimentalmente, siempre va a haber un error por ujú. decoherencia, por los pulsos electromagnéticos que estás utilizando para manipular los qubits y se tiene que estar compensando. Y ahora lo que queremos de corrección de errores es que se hace y que en vivo, como que hay un feedback, corrige y vuelve. Que Ujú. eso es completamente necesario para tener como una computación eh, que realmente sea útil. O sea, Y los computadores clásicos también ejecutan ese proceso corrección de continuamente. errores, exacto. Ahora, los protocolos y los nombres específicos, sí, ahí sí, coges gente como más experta en computación, te diría muy bien. Pero en principio es, no tiene, o sea, no tiene sentido práctico si sabemos decir que hizo esto, pero no se puede revisar. O Ujú, no hay, y hay que tener en cuenta eso que el reto de esta corrección de errores es que el computador cuántico está haciendo una tarea que se supone que es muy difícil hacer de forma clásica, ujú. Sí. ¿cierto? Entonces, no es como que la hizo y entonces la podemos revisar a ver si lo hizo bien, pues porque precisamente la gracia es que no lo podemos hacer de la otra forma. Y ese tipo de revisiones del sistema y como testearlo es donde está el reto. Ujú, Estar seguro que efectivamente si yo lo que hacen ellos es probar diferentes partes chiquiticas y repetirlas una y otra vez y ver que estas están funcionando bien y luego concluyen ujú. que efectivamente llegaron a lo que es. Pero todavía no le han puesto como el feedback para corregir en vivo. Y, Y en eso estamos trabajando. una última pregunta antes de continuar, Nata, respecto a esa parte. Entonces, digamos, la cuestión respecto a la corrección de errores en este momento es puramente técnica o también, digamos, recae a un nivel teórico. Digamos, porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento de los trabajos de Urmila Majadeb, que ella gastó 8 años de su doctorado resolviendo el problema de verificación, que fue con un caso impresionante, súper famoso. Entonces, no sé si en este momento, como, ¿qué nos falta para tener la corrección de errores? Yo creo que, bueno, ahora por ejemplo las compañías se están concentrando más en la parte de ingeniería, pero siento que desde teoría o sea, hay un trabajo todavía significativo porque hay sistemas que incluso
hasta ahora estamos descubriendo que podrían ser convenientes para hacer esa corrección de errores. Y falta más trabajo teórico, como creo que lo voy a tocar un poquito después, que efectivamente hay sistemas cuánticos que pueden ser más convenientes para hacer esta corrección, pero todavía nunca hemos implementado esos sistemas como tal. Eh, entonces, falta mucho más trabajo teórico y fundamental en el experimento antes de irse. Entonces, creo que es ambos. Ahora, yo creo que van a empezar, obviamente, con a lo que le están metiendo plata es a la ingeniería de eso. Pero pues sí, tú y yo sabemos que la cantidad de tesis que van a salir y que salen de verificación y, es un montón, porque es un Sí. problema, digamos que es de los más relevantes en este momento y todavía falta. Yo siento Ujú. que todavía, cada vez que me preguntan computación cuántica, yo digo como, con calma, es muy emocionante, es de los más relevantes. O sea, pensar que efectivamente tener cosas para simular experimentos, por ejemplo, como la idea de Feynman desde el principio, ahí pues es muy relevante, pero todavía nos falta mucho, porque es que controlar sistemas cuánticos, ahorita van a ver, es complicado y pues lo estamos logrando, pero escalar es siempre un reto. Ujú. Bueno, y la última era el último comentario por cosas que han estado pues en las noticias es, por ejemplo, no solo en comunicación y computación cuántica, sino también en lo que llamamos quantum sensing, que es utilizar, por ejemplo, estos estados entrelazados para incrementar las capacidades que tenemos de medir y de hacer sensores. Y, por ejemplo, pues que en LIGO iban a instalar el uso de estados de squeeze, que eso permitiría poder tener una sensibilidad mucho más grande y entonces decían, no, pues básicamente vamos a poder detectar ondas gravitacionales todos los días. Eh, y pues, bueno, no sé si en realidad bueno, es que lo están haciendo todos los días, pero es emocionante porque pues ya sabemos que cuando las detectaron por primera vez fue como un hit, ¿sí? Y fue tan importante. Y ahora pensar que un estado, que manipular estados cuánticos nos permitiría hacer este tipo de cosas como fácil, pues es muy emocionante. Yo tengo una pregunta ahí, o sea, al respecto del quantum sensing. ¿Cuál es la diferencia entre quantum sensing y el quantum metrology? Metrology es más de cuando estás concentrado en que si tienes recursos cuánticos que te van a dejar hacer una performance, una- sí, van a funcionar mejor que los clásicos, Ujú. ¿sí? Entonces, y que te van a dar más información. Entonces, básicamente el quantum metrology es tratar de ver cómo voy a medir cosas que tengan, y las voy a medir de una forma que me van a dar más información que si hubiera tenido clásica. Y en el sensing es más concentrado aún al lado de, por ejemplo, el imaging o simplemente crear sensores que como más en general, no solo para ver qué tan preciso soy en metrología, sino crear, por ejemplo, nuevas cámaras o para otras aplicaciones. Digamos que uno es como más para ver qué tan preciso soy y el otro es como un desarrollo de nuevas tecnologías para hacer sensores, pero están Per- relacionados. Perfecto. Digamos que el que le meten más datos es el sensing, porque pues es el que puedes mostrar. Si puedes decir, no, voy a hacer una endoscopia con mandando fotones entrelazados. ¡Wow! Wow. Qué emocionante sería. Bueno, pero entonces en esta charla me voy a concentrar y de aquí en adelante todo va a ser fotónica, ¿sí? Todo va a ser luz, todos son fotones. No les voy a hablar mucho que de materia, la materia es difícil, estar en el laboratorio y a mí me gusta la lucecita y cómo jugar con láseres y hacer experimentos que pueden ser más fáciles de hacer, pero que son muy sencillos. Entonces, de aquí en adelante, todo fotones. ¿Y por qué fotones? Bueno, pues porque los fotones son los portadores ideales de información cuántica, porque son fáciles de producir, baratos de producir, y son muy robustos frente al ruido, porque precisamente el fotón no va a interactuar con nada si lo mandas
por el aire o por una fibra, y por lo tanto va a ser, es un candidato mucho más ideal que cualquier átomo o molécula para codificar información y mandarla. Y puede ser eficientemente transportado usando la infraestructura que ya tenemos. ¿Sí? Porque nosotros ya tenemos toda una infraestructura ahora mismo de comunicación y de internet basada en fibras ópticas, por ejemplo, y en satélites, y todo eso se podría utilizar pensando en comunicación cuántica si estamos utilizando los fotones como los portadores de información. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que estos fotones son los links entre los nodos que formarían una red global cuántica, ¿sí? Como para, por ejemplo, pensar la idea de un nuevo Internet cuántico, en donde tendríamos, por ejemplo, todos nosotros tenemos un nodo y mandamos estados entrelazados de fotones entre uno y el otro, y, sí, desarrollamos, o sea, y nos comunicamos de esa forma. Y medimos todo por medio de, o sea, medimos estados cuánticos y no solo ceros y unos en pues, clásicos. Ahora, si hacemos un paso, o bueno, si pensamos hasta ahora, la mayoría de tecnologías cuánticas, bueno, fotónicas, están basadas en el qubit, o estamos hablando de un sistema de 2 niveles. Generalmente se codifica la información en el estado de polarización del fotón. ¿Sí? Entonces, el horizontal sería el 0, el vertical sería un 1, se asigna cualquiera, y estamos jugando con superposiciones de estados de ceros y unos en el fotón. Pero la estructura temporal y espacial del fotón los hace, de hecho, un sistema que es naturalmente de altas dimensiones. Eso significa que en vez de limitarnos a codificar información en el grado de libertad de la polarización, podemos estar pensando en tener sistemas de D niveles, ¿sí? En donde estamos codificando la información en estados que están compuestos de la superposición de estados temporales o estados espaciales. En donde en vez de estar pensando en los ceros y unos, podríamos estar pensando 0, 1, 2, 3, y así hasta que nuestro sistema dé. Y pues si nos ponemos a pensar como qué sería la primera ventaja de irnos a los qubits, pues simplemente puedes codificar muchísima más información en eso, ¿sí? Entonces ya pues es una ventaja si estás pensando en comunicación cuántica que quiero, que sea segura, que pueda mandar la mayor cantidad de información posible y que lo haga rápido, pues entonces los qubits son muy interesantes. Yo tengo una pregunta acerca de las ventajas. Primero, bueno, hay una relación entre multi-qubits y qubits. ¿Cómo sería esa ventaja? Porque precisamente yo podría entonces utilizar un montón de qubits. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar qubits? Y otra pregunta sería como el punto crítico también de todo esto es el entrelazamiento. Digamos que yo diría que tengo cierta ventaja también cuando yo trabajo con muchos qubits de controlar ese entrelazamiento. En los qubits es igual o cómo se maneja el entrelazamiento? ¿Es más fácil hacerlo? ¿Cómo lo hacen? Básicamente es la discusión de toda mi presentación. Entonces, bueno, en primero, cuando dices las ventajas de, efectivamente, si tú tienes un montón de n qubits, ¿sí? N qubits y cada uno manejas. Primero todavía no estamos hablando de entrelazados. Digamos primero solamente que tenemos los qubits, no estamos todavía hablando de que están entrelazados entre ellos. En sí, la cantidad de información que puedes codificar entre uno y el otro la puedes siempre comprobar porque pues 2 a n, o si tienes n a la, o sea, d a la cantidad de qubits que tienes y cuántos grados de libertad tienes. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay como un equivalente entre los dos. Pero digamos que la mayor, bueno, no la mayor, pero primero, una de las ventajas es que manejar una cantidad de
mayor de partículas, siempre va a ser más difícil. Ajá. ¿Sí? Experimentalmente, Sí. tener dos fotones o sea, controlar más de uno o dos se vuelve un lío, ¿sí? Y luego si estás pensando ahora lo que estabas diciendo, que precisamente de todo esto es el entrelazamiento, manejar la coherencia de una cantidad de partículas siempre va a ser muchísimo más difícil que de un par, en ese caso. Entonces, en ese sentido, digamos que ahí nace como una ventaja tecnológica o, bueno, experimental, es de puedo tener solo mis dos fotones y en dos fotones puedo codificar tanta información como si hubiera tenido 16 pares. Porque hay en un punto en donde escalar tu sistema y producir una cantidad de n de qubits va a estar limitada a cuánto espacio tienes, cuánto dinero tienes, em, y exactamente qué plataforma quieres desarrollar. Mientras que si te utilizas los qubits, estás escalando todo más, están menos recursos y mayor información. Ahora, no significa que todo es tan ideal, y como voy a mostrar, pues básicamente van a ser spoilers, es de controlar los qubits y el entrenamiento de los qubits es un negocio completamente diferente ante los qubits. Pero si me permites, voy a Hay un desarrollar. par de preguntas más de Jacklish y Daniel Castro. Entonces, por favor, Jacklish. Sí, digamos, no es que no voy Con bien, respeto, por favor. por supuesto no sé nada de esto. Acá primero en el qubit, ahí tienes estos son dos estados de fotón, ¿sí? Sí, sí. Es Ah, un ok. Y entonces en el qubit ahora tienes estados de fotón. exacto. Listo. Y digamos, veo que escribiste ahí, todos tienen como el mismo coeficiente. ¿Tiene que ser eso así o es alguna conveniencia por el cual tiene el mismo coeficiente esta superposición o ¿Hablas en el T o en en el E? ambos tienes el mismo? Sí. Bueno, ¿estás hablando de, o sea, de 0, 1, 2 o ese No, coeficiente? el uno sobre raíz de 2 está Ah, 1 eso sobre de raíz. cada estado. Sí, no. Sí, el 1 sobre raíz de E es simplemente porque si uno quiere presentar esto frente a teóricos, no puedes dar un estado que no esté normalizado. Es simplemente, Ya, pero pensaba como de pronto no se puede como que cada estado tuviera un peso distinto, que obviamente luego lo normalizas, pero que sí, cada sí, estado... totalmente. Acá estoy mostrando toda la razón. Estoy mostrando estados máximamente entrelazados. Ok, Bueno, no, acá no está entrelazados, solo como máximamente como flat, ¿sí? En donde todos tienen el mismo peso, pero sí, en realidad también podrías tener cada uno con diferentes pesos y eso va a tener eh, una, mm, una consecuencia en la cantidad de información que tienes o cuánto puedes, por ejemplo, medir. Pero sí, efectivamente no es que que todos tengan uno sobre raíz de E. Esto es simplemente como el general. ok, De todos son listo, gracias. Bueno, y queda la de Daniel, por favor. Ok, gracias. Sí, tal vez es un poco más técnico, pero estos estados H, G y T abajo, ellos son autoestados de qué operador, o mejor dicho, no, ¿de dónde salen? Porque, digamos, un fotón digamos, de un fotón uno solo obtiene 2 grados de libertad, es decir, si uno escribe un vector potencial electromagnético de ese man, solo puede sacar dos componentes. Entonces, si nos pudieras explicar un poco más a qué viene eso de de darle dimensiones. más grados de libertad o no sé, no lo entiendo muy bien. Sí, efectivamente, ahí te tienes que ir vamos a la solución de onda. Y o sea, que si tienes tu ecuación de onda de luz y, por ejemplo, tienes un sistema cilíndrico, ¿sí? Vas a ver que una de las soluciones, los modos en los que se va a propagar la luz van a ser, por ejemplo, Hermite-Gaussian o Laguerre-Gaussian o Bessel a veces. Y estamos hablando de los modos transversales de la luz, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos en una cavidad, puedes pensar que los modos que soporta la cavidad son diferentes dependiendo de la cavidad. Entonces, estos modos espaciales, por ejemplo, son las soluciones, los eigenvectores de solución de la ecuación de onda.
No me escucho. Pero bueno, perdón. Eh, y que son la solución de onda de la ecuación, la solución para la ecuación de onda de luz. Y esos son los modos de luz, como los modos de no sé si has visto en fibras, como los TEM, o que son la solución de los modos transversales de luz. Ahora, son precisamente esos modos. Puedes pensar que el fotón como tal tiene una estructura espacial, como cuando estás pensando en la luz como una onda, y precisamente heredas todas las propiedades de esta estructura espacial, y dependiendo los tipos, los modos de propagación del fotón, dependiendo en qué modo se está propagando, en cada uno puedes codificar información diferente. Entonces, cuando estamos hablando que tenemos un nivel, los estados en este caso es cada uno de los modos espaciales de luz en los que se está propagando los fotones. Ok, perfecto, claro, gracias. Ahora, bueno, sí, bueno, entonces ahora continuamos. Soy yo la que tiene que seguir. Ahora vamos a nuestra palabra favorita y también una de las favoritas de todas las películas y series de ciencia ficción, y es entrelazamiento. Ahora, ¿qué es entrelazamiento? La idea de entrelazamiento implica la existencia de estados de un sistema compuesto que no se pueden expresar como el producto de los estados de los sistemas individuales que están formando ese sistema compuesto. Ahora, básicamente, como lo dice Schrödinger mejor que yo, sí, es que no vas a poder, si quieres saber algo de tu sistema, la mejor forma de saber toda la información de su sistema es viéndolo todo junto, pero si llegas a tratar de obtener la información individual, no vas a obtenerla toda, ¿sí? Y entonces estamos pensando en estados que no pueden, o sea, que tienen que estar siempre pensados en conjunto, ¿sí? Y como, como no solo algo, muchas veces la gente piensa como, así que estamos hablando de dos partículas entrelazadas y que si algo acá, entonces la de allá se mueve instantáneamente. No se está pensando así porque no, se tiene que pensar que esas dos partículas están descritas por el mismo estado, ¿sí? Y que observar una individual no tiene sentido en el modo en que mi estado puro está descrito por los dos, y apenas mire solo una, le estoy metiendo de coherencia a mi estado y no estoy obteniendo toda la información que quiera. Ahora, más allá de lo que es y como irnos a filosofar sobre lo que puede significar el entrelazamiento, hay que pensar en que es un recurso, ¿sí? Y eso significa que es útil para hacer tareas, en particular tareas que no pueden realizarse de forma clásica o que se podrían realizar de forma clásica, pero sería súper ineficiente. Y como es un recurso, por lo tanto, es importante saber cómo detectarlo, cómo producirlo, cómo manipularlo y cómo cuantificarlo, ¿sí? Yo te, Dime. Nata, si es un recurso, yo te preguntaría tipo, como, ¿qué tipo de recurso es y cómo se utiliza? O sea, ¿cómo llegamos a utilizar ese recurso? Por ejemplo, cuando estamos hablando de teleportación, ¿sí? Teleportación cuántica básicamente es tener un estado y poder teleportar el estado de eso a otro sitio sin haber mandado la partícula como tal, ¿cierto? Entonces digamos que quieres hacer esa tarea. Y la forma en que la vas a hacer va a requerir el uso de compartir un estado entrelazado entre las dos partes en donde vas a hacer la teleportación. En el sentido que ese como EBIT, ese qubit entrelazado, va a permitirme hacer mediciones y utilizar las correlaciones que hay entre esas dos partes para poder mandar la información que tengo de un lado a otro. Y es un recurso en el sentido que apenas haga esas mediciones y lo use para mandar mi recurso, ya no lo tengo, ya se perdió, o sea, se acaba. O sea, hay una cantidad finita de esto, la utilicé para hacer mi tarea y se me acabó cuando la terminé.
No sé si... Yo tengo una pregunta al respecto. Y pues pueden ser dos cosas. Bueno, supongamos el mismo ejemplo que pones de teleportación. Entonces tú me dices que tenemos un recurso que cuando lo uso pues se acaba. Pero entonces la pregunta va en dos partes. Yo puedo tener menos entrelazamiento, pues por lo mismo que se puede cuantificar de forma tal de que mi teleportación no sea perfecta. Y la otra es, ¿será que yo puedo tener más del que necesito y teleportar y aún así tener algo más de entrelazamiento guardado en el nuevo sistema? Sí, y diría como que no. En el primero, efectivamente, sí, tú necesitas un par de fotones, bueno, un par de qubits máximamente entrelazados. En el sentido en que, digamos, estamos pensándolo en que, como dijo Jacklish, en ese caso mi estado va a estar así normalizado, así, y va a ser plano. Y en ese caso tienes la mayor cantidad de información que puede ser guardada, la mayor cantidad de entrelazamiento que puedes tener entre esos dos. Ese es el que necesitas para que la teleportación sea exitosa. Si en realidad en el laboratorio generalmente nosotros siempre queremos tener ese, pero lo tenemos con un 98% de fidelidad. O sea, no es perfecto. Y entonces eso va a introducir errores en la fidelidad de mi teleportación, efectivamente. Ahora, si tuvieras otro estado más, o sea, otro tipo de estado, ahí no sé, por ejemplo, en el protocolo en particular, qué significaría si no lo usé por completo y si ese que me queda puede ser útil de otra forma, porque si estás pensando en que igual estás colapsando el estado para medirlo, aunque hayas tenido más, igual ya colapsaste el estado, entonces es más pensado de, estás produciendo muchas copias de eso y entonces colapsaste uno, pero en el siguiente de pronto puedes usarlo, como que ahí es una cuestión que dependería y ahí no estoy segura, pero creería que no, que al final si tienes una que tiene que tiene, digamos que una entropía más grande y por lo tanto un entrelazamiento mayor al que necesitabas, igual cuando haces la medición vas a colapsar tu estado y pues bye bye. Es más en el sentido de si no tienes el suficiente, no vas a poder hacerlo. Ujú. Listo, muchas gracias. Y ahí Raúl escribe el chat, complementando un poco la pregunta de Julián, era en cómo se clasifica. Pues porque hay distintos, dice, porque tengo entendido que hay diferentes niveles de correlaciones cuánticas. Pues está entrelazamiento, steering, Discord, no sé, es lo que, y dice que no se acuerda más. Sí, exactamente. Cuando piensas en este mundo hermoso de correlaciones cuánticas, digamos que el entrelazamiento es el primer nivel y cuando estamos hablando de la clasificación en niveles, es todo lo que depende en confianza. Todo se mide en qué estás confiando. Entonces, entrelazamiento es el nivel en donde tienes correlaciones en las dos partes y vas a confiar que cuando cada una haga mediciones, le crees y confías completamente en ellas, ¿sí? O sea, digamos como es el más débil para ser hackeado en ese sentido, pues porque digamos que si alguien se mete y comienza a afectar con un lado, pues tú estás confiando igual lo que vas a tener. Entonces digamos que ese es como el nivel, ahí es cuando se relacionan estas correlaciones. Ahora, eso no tiene que ver con qué cantidad de entrelazamiento tienes, eso es diferente, ¿sí? O sea, este nivel de correlaciones no tiene que ver con cuánto entrelazamiento puedes tener, porque en ambos, tanto en steering como en entrelazamiento, como en non-local, vas a medir la misma cantidad de entrelazamiento, pero lo que clasificas es qué tanta confianza hay entre las partes en donde estás haciendo el protocolo. Y lo que estabas mencionando es el entrelazamiento, confías las dos partes, steering, eh, confías una, non-local, correlations, no confías nadie en ninguno, pero utilizas el recurso y te funciona. Y ese es, digamos, que es como el que uno llama el independiente de aparatos y que está fuera de los loopholes, ¿sí? Y que digamos que prácticamente el más difícil de hacer. Digamos que cuando estás desarrollando cosas en el laboratorio, le vas a apuntar más a utilizar solamente estados entrelazados y certificar entrelazamiento solamente, o hacer tal vez steering. El non-local pues es muy bonito, pero pues siempre le vas a poder meter, siempre puedes decir, no, pero es que tal si mi aparato se dañó. Entonces, ¿yo cómo voy a saber? Y pues sí, efectivamente, no puedes
Hay un punto en donde tienes que asumir cosas y confiar. Y ahí se mide el nivel de correlaciones. Yo tengo otra pregunta referente, qué pena para darte tanto. Acá. Referente tal vez a la clasificación. Por ejemplo, si tú tienes un estado GHZ y un estado de la clase W, o sea, por ejemplo, esa es una clasificación diferente de entrelazamiento. Del mismo, de este mismo tipo de entrelazamiento que estamos hablando, no de otro tipo de correlaciones. Entonces, tú podrías, por ejemplo, extender esa idea de por qué esos estados son diferentes y por qué el entrelazamiento ahí es diferente. Te estás metiendo en el territorio totalmente. Sí, esos estados GH, Z y W que estás mencionando son precisamente estados multipartitos y que se llaman estados genuinos de entrelazamiento multipartito. Ahora, ¿qué significa eso? Es un poquito diferente a todo lo que voy a estar hablando hoy, porque eso solo les tocó al final, de que tengo dos partículas y están entrelazadas. En este caso, de estos estados tienes un fenómeno en donde ya tienes varias partículas y vas a medir entrelazamiento, y tienes entrelazamiento entre las tres. Y ahora hay que comenzar a pensar, bueno, pero ¿qué significa tener entrelazamiento entre las tres? ¿Qué significa si, por ejemplo, tengo estos dos están entrelazados? Y estos dos puedo medir algo, pero estos dos no. En este sentido, se supone que tienes como menos recursos que si tienes entrelazamiento que puedas probar entre los tres partículas. Y ahí comienzas a clasificar qué estados son realmente genuinos de entrelazamiento multipartito y qué estados son estados entrelazados de muchas partículas. Y digamos que ahí la clasificación se separa es en el grado de correlaciones que hay entre las proyecciones que puedes hacer sobre el sistema y los pares. Entonces, esa es otra clasificación. Y digamos que ahí sí tiene que ver, sí se relaciona también con la cantidad de entrelazamiento que puedes tener, mientras que en la clasificación que estábamos hablando del tipo de correlaciones no tiene que ver con la cantidad de entrelazamiento que tengas. Vale, gracias. Esto yo creo que puede seguir Ah, otro poquito. sí, otro, ahí vamos. Bueno, ahora, como estaba diciendo, este recurso es importante saber cómo cuantificarlo, cómo medirlo y cómo reconocerlo, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en qué significa tener un estado entrelazado. Tenemos dos fotones y decimos que está entrelazado en el grado de libertad de polarización, ¿sí? Entonces, este estado se puede escribir como esta superposición, que podemos ver, es una suma de dos estados producto. No se puede expresar como una suma no se puede expresar como algo totalmente de la partícula 1 y de la partícula 2, ¿sí? Entonces, por eso está entrelazado. Y más concretamente, si este estado significa que si yo mido la polarización de un fotón, ¿sí? Y es horizontal del fotón 1, sé que la polarización del otro fotón también va a ser horizontal, ¿sí? Es decir, que si medí inmediatamente proyecta mi otro fotón en la misma polarización, ¿sí? Que están correlacionadas. Lo mismo que si mido, porque puede ser la misma probabilidad que este esté en vertical, sé que el otro también está en vertical. Ahora, hasta ahí eso puede ser simplemente correlaciones clásicas. El punto en donde se reconoce que es una correlación cuántica es si comienzas y piensas que vas a ir a una rotación y que vas a escribir este estado más bien en otra base, digamos el diagonal y antidiagonal, donde la transformación está dada por esto. Entonces nuestro estado se puede escribir en esta nueva base, donde también se ve que está correlacionado. Y en este caso, si haces las mediciones en cada uno de los estados de la base, antidiagonal y diagonal, ves que también están correlacionadas. Y esto es súper importante y es importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de la charla, que es como la firma de entrelazamiento. Y es que vamos a observar correlaciones en observables complementarias que están representadas en estas bases mutuamente no viadas. Mutually unbiased bases, sí. Disculpa.
Sí. Sin sesgo. Parcializada sería, sí. Eso, gracias. No parcializadas, sí, porque Ujú. sí. Sí, sí, sí. Entonces, desde ahora me voy a referir siempre a ellos como MUBs, MUBs. Nos van a ayudar a como tener nuestras gafitas para ver entrelazamiento. Y es que vamos a hacer, si hacemos mediciones en estas bases complementarias, tenemos que observar correlaciones en ambas partes. Y así es como se va a reconocer que nuestro estado está entrelazado. Bueno, ahora... Nata, qué pena que te interrumpa, pero claro, yo no me puedo evitar meter la cucharada teórica, obviamente. Y es que nosotros sabremos el problema tan grande que hay con mobs en general, de poder identificar la cantidad de mobs que tenemos a medida que vamos incrementando la dimensión. O sea, ¿cómo eso es un problema para ustedes? ¿Realmente, digamos, tienen que enfrentarse a eso en algún sentido o, digamos, es más una cuestión matemática que realmente el hecho propio de tener que manejar eso a nivel técnico? Es como que pensé muy rápido. Digamos, nos tenemos que preocupar por eso. Entonces, efectivamente, nosotros le preguntamos a nuestros teóricos, bueno, no, y entonces voy a construir mi base de medición, ¿cierto? Y entonces el teórico me dice, ¿en qué dimensión? Y yo, no, pues, ¿cómo así? ¿No lo puedo medir en cualquiera? Me dicen, no, porque es En que... dimensión 6. Sí, en dimensión 6, exacto, porque a todos nos gustan los pares, ¿no? Entonces 4 en 6. Y entonces el teórico me dice, no, hombre, porque es que resulta que la construcción de estas bases está limitada para dimensiones súper particulares y las únicas dimensiones en donde puedes construir un set completo de bases no parcializadas es en dimensiones primas. ¿Sí? Entonces, efectivamente, pues si ves cualquiera de nuestros artículos, todas las dimensiones que probamos son primos. Y entonces la gente pregunta, ay, ¿pero por qué primos? Y decimos, no, pues porque es que resulta que encontrar la base complementaria y estar seguros que son mutually unbiased entre ellos, no es trivial. Entonces, más bien, si nos preocupamos, sí, nos preocupamos, pero pues el lío es simplemente, pues vamos de 2 a 5, de 3 a 5. Y listo. Y simplemente creo mido en las dimensiones que me permiten armar las bases que quiero. Pero sí, efectivamente. Eso es como que limita en el sentido en que no puedo hacer lo que yo quiero. Si quiero medir. Ahora, recuerda que siempre es fácil, bueno, no siempre es fácil, es más fácil siempre encontrar pares de bases. Y ese me va a ayudar porque más adelante les voy a mostrar que es todo lo que necesito con un método que nosotros tenemos. Entonces digamos que ahí se baja un poquito la restricción. ¿Sí? ¿Me podrás creer que preciso cuando me estabas hablando se me apagó la tablet? Me perdí un pedacito. Yo lo vi congelado. Yo sí lo vi congelado. Y como me está poniendo. No, escuchaste la parte en la que mencionaste que solamente está resuelto el problema de las bases para potencias primas. Para potencias primas, pero solo para los primos es que se puede encontrar la construcción para encontrar el set de todas las bases que son mutuamente unbiased entre ellas. ¿Sí? Entonces, efectivamente, dependiendo como el tipo de mediciones que quiero hacer, porque más bien como spoiler, esto es lo que me va a ayudar para la certificación de entrelazamiento. Entonces, más bien dependiendo qué tipo de certificación quiero hacer, voy a estar limitada porque cuántas bases necesito, o sea, cuántas bases voy a necesitar para certificar. Y eso me dice entonces que puedo probar solo las dimensiones prima. Pero pues en práctico pues, no es tan, o sea, yo puedo seleccionar en vez de 4 modos, o bueno, más en vez de 6 modos puedo seleccionar 7. Y en general puedo generar en 7 fácilmente. O sea, la diferencia entre 6 y 7 en práctica no va a ser mucho. Entonces, digamos que en ese sentido es como menos mal, no es un problema. Bueno, muchísimas gracias. Uy, y yo tengo una pregunta técnica aquí y es como, me interesa mucho saber, pues, qué grados de libertad utilizan para construir sus qubits en el laboratorio, ¿no? Y cómo hacen eso. Por ejemplo, yo trabajé con qubits en Camino, pero eso es un poco más, digamos, menos práctico. ¿Trabajan con momento angular? No,
pero sí, no. Antes había trabajado con momento angular. Nosotros trabajamos en general con estructura espacial, pero no momento angular. Y que ahorita les voy a explicar exactamente a qué me refiero con dibujitos. Y camino, sí, cada uno de los grados de libertad tiene sus ventajas y desventajas, pero podemos, si quieren, cuando llegue al high dim entanglement, podemos hablar un poquito más de eso. Ya, sí, sí, sí. Bueno, ya sí. Bueno, sí, y una cosa positiva para mantenerlos igual interesados. Entonces, como, ay, bueno, además de que si no estuvieron fascinados ya con esta discusión de entrelazamiento y lo chévere que puede ser, pues, y no creen que es algo muy cool, pues resulta que sí es útil, es verdad, es útil. Y los ejemplos en los que es útil es que puede ser llave, ¿sí? O sea, clave para establecer seguridad que es independiente de los dispositivos para comunicaciones cuánticas, que es lo que digo, es uno de las cosas que quieres tener en comunicaciones cuánticas para que no te vayan a hackear, para que además no dependas de la estabilidad o de la calidad de los aparatos que estás usando para medir. Y resulta que el entrelazamiento nos da un camino para llegar a esa seguridad. También es útil en computación cuántica. Ahora no me vayan a preguntar muchos detalles de cómo es útil exactamente en el fault tolerant quantum computing, porque no escribí el paper, pero sé que sí es útil. Sé que sí utilizan estados entrelazados para hacer este quantum computing que está basado en el que se llama measurement based quantum computing con estados cluster. En ese caso, esa parte de computación cuántica necesita de estados entrelazados y es muy prometedora. Y una que es como que la gente a veces no piensa es que los estados entrelazados podrían ofrecernos posibilidades para hacer imágenes con estados cuánticos de luz que bueno, no necesariamente serían mejores que con las clásicas porque ya somos muy buenos haciéndolo eso, pero digamos que pueden ofrecer algunas ventajas en el sentido de que te pueden dar técnicas no invasivas para hacer imágenes, ¿sí? Ya que si tienes dos, pero solo estás mandando una, pero tienes toda la información con el que no está yendo otra vez, como que eso puede ser útil. Entonces, esto para que tengan en cuenta de por qué la gente trabaja en entrelazamiento, o más bien por qué la gente le paga a alguien para trabajar en entrelazamiento. ¿Sí? Esta es como la motivación. Ahora, vamos al negocio. Ahora hablemos de entrelazamiento en altas dimensiones. Y entonces es precisamente el paso de tener estos qubits entrelazados y estar pensando en, ok, vamos a utilizar todos los grados de libertad en donde puedo codificar información en mi fotón y ahora voy a entrelazar entre esos grados de libertad. Y entonces, por ejemplo, puedes utilizar la base de momento angular, en donde cada uno de sabemos que los fotones portan momento angular y cuando haces como los eigenmodes de esto son los modos Laguerre-Gaussian, bueno, sí, los modos Laguerre-Gaussian, y digamos que en cada modo puedes codificar información, entonces puedes utilizar puedes utilizar fotones que están entrelazados en momento angular eso ha sido una de como las plataformas, la primera plataforma y como la plataforma más famosa de este entrelazamiento en altas dimensiones. También otro que ha sido muy famoso es utilizar el dominio del tiempo o su conjugado, la frecuencia, y es utilizar pulsos de láser cuando generas tus fotones y codificas la información basado en los tiempos de llegada de cada uno de los fotones y entonces así generas estados que son de altas dimensiones en el dominio temporal. Ahora, como estaba mencionando, cada uno de estos grados de libertad tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el momento angular, aunque es como la plataforma de mostrar, tiene limitaciones en la medición como tal de estos estados. Y es que estos necesitarán de
de utilizar cosas que se llaman moduladores de luz espacial. Y estos aparatos, que son los que yo también utilizo, requerirán de una manipulación especial para poder crear los estados perfectos. Y entonces básicamente el problema es que para medir el estado tal y como es, vas a perder un montón de luz o puede que no sea perfecto y entonces eso limita el uso de ellos. En el time domain, el problema es que, bueno, puedes armar tu estado y tienes como tu base normal, pero como les había dicho, siempre que quieres saber que estás entrelazado, quieres certificar cualquier tipo de entrelazamiento, tienes que construir una base, una mob del tiempo, y hacer estas construcciones con interferómetros es un lío. Y precisamente necesitas como 5 interferómetros, y a medida que quieres tener más dimensiones, pues es meterle más interferómetros y el montaje se vuelve inmenso. Entonces, digamos, la cuestión ahí es si es escalable. También uno ahorita muy famoso es el de Camino, porque es el que se puede utilizar ahora en chips. Y pues precisamente como o sea, pues es tan fácil pensar que podemos meter todo dentro de un chip y todo sería muy pequeño, pero igual ese también tiene una limitación de cuántos interferómetros puedes armar entre ellos para hacer estos estados. Y entonces cada uno tiene sus retos de qué tan bueno quiero que sea mi entrelazamiento, qué tan grande quiero que sea mi entrelazamiento, qué tan fácil es controlar el entrelazamiento. Y ese es el reto. Entonces, ahora me adelanté un poquito y es importante decirles que hacer este paso a entrelazamiento, como había mencionado antes, tiene ventajas. Pues la clásica de como la fácil de pensar, que es, pues me va a permitir codificar mucha más información. Y resulta que cuando codificas información en estados entrelazados de altas dimensiones, estos estados van a ser más robustos al ruido que comparado con los qubits. Y esto teóricamente funciona perfectamente y en el experimento lo hemos probado, que efectivamente cuando trabajas con más dimensiones, digamos que tus estados le pueden soportar más ruido e igual puedes lograr certificar la misma cantidad de entrelazamiento, y lo que significa que puedes hacer la misma tarea bajo un nivel de ruido más grande. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque cuando estamos pensando en comunicaciones cuánticas, queremos que nuestra comunicación suceda en medio de una tormenta o en medio de fibras que se están moviendo o gente que le está metiendo algo a mi medición. Entonces quiero que sea robusta en contra del ruido. Entonces por eso estos estados son prometedores. Pero el reto es que no son tan, o sea, la generación eficiente y la medición sobre esos estados ay Dios, y el transporte va a ser un reto ya mucho más grande, y eso es básicamente el propósito de mi doctorado. ¿Sí? Yo me dedico a hacer esto y hacerlo eficiente y lograrlo. Entonces, ¿cómo generamos y caracterizamos? Bueno, ¿alguna pregunta antes de que empecemos esta parte? ¿O continúo? No, todo bien. Yo creo que estamos bien. Entonces, ¿Estamos cualquier bien? cosa, te vamos parando. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo generamos y caracterizamos esos estados entrelazados en altas dimensiones? Pues un poquito de teoría, pero ustedes son fácil. Cuando uno quiere hablar de cuantificación de entrelazamiento, como el concepto más básico es el número de Schmidt, que Lo echó aquí, mi papá. no está silenciado. Ay. Papi no está silenciado. Hola, papi. Ay, espérate, Mamá, estoy triunfando. Bueno, el número de Schmidt es el nivel mínimo de niveles, el número mínimo de niveles que vas a necesitar para representar tu estado y tener la información
de todas las correlaciones. A ver, ¿cómo podemos pensar eso un poquito en práctica? Si, por ejemplo, tenemos nuestro estado y es una superposición de nuestros estados de 2 fotones, y digamos que el número mínimo que necesitas para expresar tu estado, ese va a ser el número de Schmidt. Y ese te va a dar una idea de las dimensiones en las que tu estado está entrelazado, y te da una idea también de la cantidad de entrelazamiento que puedes tener. Ahora, la forma más fácil de caracterizar entrelazamiento y saber exactamente cuánto entrelazamiento tienes, pues sería como fuerza bruta hacer tomografía sobre el estado y saber absolutamente todo lo que necesites. Hacer tomografía sobre ese estado es es medir todos los elementos de la matriz de densidad del estado, y eso caracteriza completamente tu estado y ya sabes todo lo que necesitas y listo. El problema es que cuando uno hace tomografía en el laboratorio, el número de medidas escala con D a la 4, donde D es la dimensión. Entonces, tus grados de libertad, en donde estás codificando. Entonces, pues se vuelve una tarea ridícula si quieres estar pensando en estar caracterizando estados de altas dimensiones. Y me refiero a altas, son solo, por ejemplo, 8, ¿sí? Porque este experimento, que fue el primero que hizo esta tomografía, duraron como 4 días, y cuando ya tuvieron los datos, igual se tardaron otros días en procesar toda la información. Entonces, pues es impráctico, y además, como tardas tanto tiempo en hacerlo, pues no es muy confiable en que realmente estás reproduciendo tu estado perfectamente, y requiere de una estabilidad increíble, pues no increíble, no, requiere de una buena estabilidad de tu montaje, pues porque necesitas medir esto por 2 días, y eso significa que tienes que estar produciendo pares de fotones idénticos durante los 2 días, sin importar que la temperatura cambie, sin importar que de pronto el láser tenga oscilaciones en la potencia, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos hacer eso. Tomografía, adiós. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Pues cuando no queremos saber absolutamente todo de nuestro estado, pero estamos simplemente interesados en tener una información parcial o tener una idea de cuánto entrelazamiento tenemos solamente, pero no exactamente nuestro estado, pues nos vamos vamos a utilizar testigos de entrelazamiento que pueden ser representados con este dibujito, en donde digamos que tienes este grupo convexo de los estados separables, y luego los estados entrelazados. Y el testigo se ve como este hiperplano que va a separar el estado que tienes de los estados separables. Ahora, como pueden ver con el dibujito, el problema es con los testigos es encontrar un testigo que sea bueno para tu estado en particular. Y ahí o sea, por ejemplo, ¿qué tal si mi estado estuviera acá? Este testigo no hubiera servido, pues porque yo digo, si está a la derecha, pues de la línea, está entrelazado, y si está a la izquierda, no está entrelazado, pero pues el mío estaba a la izquierda y dije que no estaba entrelazado. Entonces, digamos que el reto ahí es encontrar un testigo que sea el que funciona para los estados que estás produciendo. Y ahí es cuando también vienen nuestras mobs a jugar, porque queremos hacer estas mediciones y hacer esta certificación sin hacer suposiciones sobre el estado que tenemos, ¿sí? O sea, porque idealmente podrías, por ejemplo, decir, no, pues asumimos que mi estado es puro, ¿sí? Y ya, pero pues, obviamente no, porque en el laboratorio no tenemos un estado puro. En el laboratorio las condiciones no son ideales, no vivimos en un universo aparte para hacer nuestro experimento, entonces hay un montón de coherencia que puede afectar nuestro estado, y aparte pues hay los retos en el experimento y en el montaje como tal van a hacer que nuestro estado no sea perfecto, y entonces yo no quiero asumir nada sobre mi estado, sino quiero certificar lo que tengo tal cual del estado que tengo, sin haber asumido que cosas positivas de él, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque si vamos a utilizar entrelazamiento precisamente para comunicar o para establecer seguridad en nuestras comunicaciones, pues asumir cosas de ellas pues nos rompe completamente la seguridad, ¿sí? Entonces, o sea, el objetivo es certificar entrelazamiento
sin hacer suposiciones sobre nuestro estado que vayan a afectar la seguridad de las aplicaciones. ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestro laboratorio? Nosotros utilizamos nuestro grado de libertad, se va a llamar, nuestras bases se van a llamar entrelazamiento de píxel. Ahora, ¿qué significa? Tenemos nuestro láser, y es un láser UV, y le pegamos a un cristal, un cristal periódicamente poliado, que lo que pasa cuando le pegamos, lo bombeamos con nuestro láser es que vamos a producir pares de fotones al doble, con el doble de la longitud de onda por medio del proceso de conversión paramétrica espontánea hacia abajo. Sí. Sí. Ahora, ese es el método que utilizamos para generar nuestros pares de fotones. Y nosotros, bueno, acá nos deshacemos del bombeo, porque ese no es útil, y entonces dejamos solo pasar los fotones. Y los dividimos con este cubito que es un beam splitter. Beam sí, ya. splitter. No, eso no, sí, eso no tiene. Es un beam splitter, Divisor de haz, divisor de haz. divisor de haz, Divisor de haz, un sí. divisor de haz polarizado. Un divisor de haz polarizado porque la generación en particular la generación que nosotros usamos es que generamos dos fotones que terminan, que son generados en polarizaciones opuestas. Es tipo 2. Entonces, cogemos un fotón hacia un lado y cogemos el otro fotón hacia otro lado y vamos a hacer medidas sobre esos fotones utilizando unas pantallitas que están en estos moduladores de luz espacial. Estos moduladores de luz espacial son simplemente pantallas de LCD en donde el voltaje que le voy a meter, o sea, puedo controlar el voltaje para cada uno de los píxeles y entonces cada voltaje va a cambiar pues el cristal, o sea, sí, el cristal líquido que hay en la pantalla y entonces cada píxel va a aplicar una fase a la luz que va a reflejarse sobre ella. Y entonces así puedo modular la fase sobre como la parte transversal del fotón que está incidente sobre ella. Y así es como hago mediciones en el grado de libertad espacial de mi fotón, porque puedo hacer proyecciones en cualquier modo espacial utilizando estos aparaticos. Entonces son lo máximo. Estas cajitas negritas, bueno, que en este caso naranjitas. Ahora, exactamente qué es lo que pongo en estas pantallas. Nuestra base de medición la voy a llamar la base píxel, o realmente son macropíxeles, porque son circulitos en la pantalla. Entonces imagínense que el fotón básicamente puede llegar a diferentes partes de la pantalla y entonces yo estoy, al activar cada uno de estos circulitos, yo estoy midiendo si el fotón llegó ahí, o si llegó acá, o si llegó acá, o si llegó a, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es mi base de posición, porque yo voy a trabajar entonces en esta base discreta, voy a discretizar mi espacio, mi posición, y voy a medir el fotón llegando a estas diferentes posiciones, y eso va a ser el grado de libertad en que codifico mi información. Entonces, mido poniendo estos circulitos sobre mi pantalla, y así puedo medir correlaciones entre ambas partes, diciendo, bueno, puse un circulito acá en Alice y puse otro circulito en Bob, y cuento cuántos fotones llegaron a mis detectores. O sea, cuántos de esos fotones le pegaron a este circulito y le pegaron al correspondiente circulito en Bob, y cuento cuántos de esos fotones hay y mira, ¿sí? O sea, y lo pongo como en mi tablita. Entonces, las correlaciones me van a mostrar que cada vez que medí en circulito número 1 en Alice, pues también medí que había circulitos en el lado de Bob, en también ese circulito 1. ¿Sí? Entonces, que cada vez, o sea, que mis fotones estaban llegando a la misma posición
al mismo tiempo. Y que cuando, por ejemplo, ponía una posición en Alice que no era la misma en Bob, no veía nada. ¿Sí? Y eso es medir correlaciones. Ahora, como les había dicho antes, no es suficiente con tener correlaciones en una sola base, sino que tenemos que tener correlaciones en todas las, bueno, sí, en todas las mobs, o por lo menos, bueno, entrelazamiento es que los vamos a tener en todas las complementarias a esta posición. Y entonces, ¿qué hago? Pues voy a utilizar la construcción para este tipo de bases complementarias, que está dada por esta expresión, en donde el estado J el estado número J de la base K, porque recuerden que hay K igual a D, bases que puedo armar para una dimensión en particular, cuando estoy hablando de dimensiones primas. El estado J de esa K en particular simplemente se construye como una superposición de todos los otros estados de la base estándar, que sería en este caso la base de macropíxel, y en donde cada uno de los macropíxeles va a estar acompañado de una base, de una fase elegida de forma particular. Este omega es simplemente E a el 2pi i sobre d, para que sepan. Entonces, ¿eso cómo se ve en el laboratorio? Pues simplemente voy a poner una superposición, ¿sí? O sea, todos mis macropíxeles al mismo tiempo, ¿sí? Y la base y la fase que le voy a imponer al fotón que pegue en cada uno de los macropíxeles está seleccionada con esta construcción. Y entonces, si construyo todos los estados de mi base de esta forma y comienzo a medir correlaciones de la misma forma que lo hice acá, y está entrelazado, pues resulta que puedo medir correlaciones de ambos lados, y con estas dos solamente, es súper importante que solamente con estas dos mediciones yo puedo determinar la dimensión de mi entrelazamiento porque estas dos mediciones me permiten como trazar una línea sobre los espacios de estados entrelazados en cada una de las dimensiones y decir, bueno, si mi estado tuvo una fidelidad a un estado entrelazado mayor que un número en particular, puedo decir que está entrelazado en 4 dimensiones, y si no, pues están entrelazados en menos de 4. Entonces, simplemente calculando este numerito F, que sería como un bound a la fidelidad al mi estado entrelazado, puedo determinar en cuántas dimensiones está entrelazado el estado que yo producí en el laboratorio. Uy, a ver, yo meto la cuchara. Entonces, no, esta es la diapositiva más dura. ¿Okay? Bueno, no, sí, y es que, listo, tus estados llegan al SLM, que, o sea, ellos pueden llegar, entiendo yo, de muchas maneras, y tú seleccionas el camino por el cual pasa. Sí, como la posición en que le pego. Sí, no hay un estado preferente, tú no tienes estados ahí ortogonales, ¿cierto? ¿O sí? Cada uno de mis estados de macropíxel son ortogonales entre Ortogonales entre ellos. Estás viendo, no hay ningún overlap entre ellos, ¿sí? O sea, mi fotón llega a uno o llega al otro. Sí, perfecto. Entonces, podrías entonces tener infinitos estados dependiendo de la resolución de tu SLM. Exactamente. Y ahora Mm. en el mundo ideal. Ahí no hay como opciones de interferencia o cosas de ese estilo. No, porque están midiendo solo un fotón, entonces interferencia del single fotón ahí no hay problema. El problema que vas a tener ahí es que en realidad el estado que tú estás produciendo en el cristal depende de las características del bombeo. Sí. Y de cuánto estás concentrando tu bombeo, el tamaño del bombeo, y básicamente los modos espaciales en los que sale el fotón depende también de la longitud del cristal, de la temperatura del cristal, bueno, de un montón de factores. Tú lo que quieres es tener un colimado bien lo suficientemente grande como para cubrir todos los modos. También quiero hacer eso, pero
pero no es solo, o sea, es eso también, o sea, eso es después después de que los genere, pero digamos que antes de que los genero, yo tengo que tratar de pegarle eso, pegarle a este cristal de la forma ideal para poder generar, para que los fotones tengan como una distribución espacial muy grande, digamos como no algo que esté, no como por ejemplo muy una gaussiana plana. que esté súper concentrada en el modo fundamental y que solo tenga contribuciones de los otros modos mayores poquitos, sino que quiero que que tenga contribución de todos los modos, ¿sí? Que haya probabilidad de medirlos en esos modos diferentes de cero, porque más modos, pues más dimensiones, ¿sí? Y básicamente o sea, ingeniarse la forma de hacerlo es como lo que hago en el laboratorio de tener cuidado con cada uno de los parámetros para poder optimizar mi generación y mi medición. Porque es claro, digamos que por ejemplo también les puedo generar las condiciones ideales, pero si no los mido como son, entonces corto. Si no proyecto el estado como necesito, corto. Entonces digamos que si por ejemplo hago estos círculos muy grandes o muy pequeños, no voy a tener luz suficiente, entonces no cuento nada. O por ejemplo si los hago muy grandes y no tienen espacio entre ellos, resulta que las correlaciones no siempre son perfectas dependiendo que mi bombeo no sea del ancho de banda de mi bombeo, también va a afectar eso. Entonces voy a comenzar a ver como un crosstalk acá, ¿sí? Y no voy a tener correlaciones perfectas. Entonces tengo que diseñar mi base, digamos que es como uno de mis trabajos para poder medir el estado más hermoso de todos. Okay. ¿Sí? Sí. Creo que en esa última parte estaba mi pregunta. Pero espere, Juli, que hay dos preguntas, una de Raúl y una de Sebastián Balbuena. Entonces, Raúl, eso era Dale. Bueno, Raúl, sí, yo tengo hola un par de Natalia, ¿cómo dudas más, pero estás? pues ahorita las decimos. Listo, Raúl, por Bueno, favor. yo tengo dos preguntas. La primera, como para entender un poco el montaje experimental, ¿ustedes trabajan con láser continuo o pulsado? En este en particular les voy a estar hablando siempre del láser continuo, pero también tenemos otro montaje con el láser pulsado. En ambos vas a tener que tener diferentes como observaciones, ¿sí? Pero digamos que, por ejemplo, si quieres hacer codificación en en estados temporales, necesitas un Un láser pulsado, ¿no? pulsado, exacto. Pero ahorita como estoy haciendo todo con modos espaciales, funciona con el continuo. Ok, entonces se supone que a la salida del cristal, ustedes tienen esa generación de los conos de luz y ustedes eligen esos dos puntos donde tienen fotón H y B, ¿no? Sí, Eso, ¿cómo se hace tan, o sea, cómo se coge ese punto? Una curiosidad como medio tonta, experimental, ¿cómo se coge ese punto? básicamente, bueno, primero, eso sería si hubiera creado, si hubiera tenido SPDC en un BBO, por ejemplo, porque ahí el Ajá. SPDC no es colineal. Entonces, como dices, es un cono de luz y efectivamente hay un fotón que está acá y el fotón que está allá. Y la forma en que tú detectas los conos es puedes poner cámaras, básicamente. Y uno Ok. puede aparte, también simular tú tienes idea de la propagación y el ángulo en que se va a propagar. Y puedes poner cámaras para detectar. Aparte, ese ángulo no es muy grande, ¿sí? Entonces, Ujú. básicamente, con una pantallita como de este tamaño, puedes tener ambos. Ahora, la generación en particular que yo hago no es un cono, sino es colineal. Entonces, digamos que mis fotones em, están, o sea, sí, son colineales. Sí, es colineal, ok. Sí, es colineal. Y lo separas por polarización y ya. Por polarización, exactamente. Ok. Bueno, y yo no entendí muy bien qué es lo que se ve en el macropíxel, porque, bueno, yo había preguntado que eso parece como si hubiera alguna interferencia ahí, pero tú dices justamente que no. Lo siento, ¿te refieres con eso, interferencia? Sorry, no, tienes toda la razón. Sí, o sea, estás hablando de las franjas, ¿cierto? Sí, exacto, en el macropíxel se ven franjas y yo digo, no, bueno, eso es interferencia de alguna cosa, pero ahorita dijiste que no había, entonces me perdí. Claro, sí, o sea, me refiero que no hay entre los fotones. Ahora, lo que estoy mostrándoles acá, estos circulitos, son como la pantalla que yo muestro, que yo le pongo al aparato, ¿sí? Y entonces resulta que este aparato funciona de forma difractiva. Puedo utilizarlo de forma difractiva o no, estos SLMs, pero nosotros lo utilizamos de forma difractiva de forma que, ¿qué pasa? Llega mi fotón a esta rendija que estoy mostrando, ¿sí? Y entonces mi fotón se difracta y entonces resulta que todo
esta rendija que tengo se llama Blaze Grating y entonces hace que toda la luz básicamente la manda al primer orden, ¿sí? Y entonces por eso es que tengo estas franjas. Y entonces es como que le pega y entonces se refleja, pero no en el orden 0, sino en el orden 1 y ese es el orden en que yo estoy aplicando todas las transformaciones. Si por ejemplo si no conviertes completamente todo al primer orden, podrías ver la luz en el orden 0 y la luz en el orden 1 y ves que la luz en el orden 0 no le pasa nada, o sea, sigue igual que como cuando como el incidente, pero la luz del orden 1 ves que es a ella la que le haces transformaciones. Entonces, así es como funciona el SLM. Por eso tiene efectivamente, buena observación, por eso tiene estas franjas, porque son unas rendijas difractivas. Entonces, no solo, digamos que para construir este holograma, lo llamamos, le pongo una rendija y además le sumo una fase. Y esa fase es la que le estoy metiendo a mi fotón. Y la Vale, rendija vale, siempre gracias. está haciendo que el primer orden es el que tenga esa fase. Ok, gracias. Bueno, y queda una pregunta de Valbuena. Sebas, por favor. Bueno, hola Natalia, qué chévere la charla. De pronto ya respondieron esta pregunta, es que me perdí una parte de la charla, pero no estoy seguro. Respecto a las bases sin bias, unbiased basis, que estaba en la siguiente diapositiva. No sé si me podrías como aclarar de qué significa en ese caso unbiased. Esa terminología pues, no la conozco. ¿A qué se refieren ahí? Sí, bueno, entonces, espérate, voy al... muévete. Ya. Entonces, unbiased significa que, primero, bueno, que si tú haces el overlap del estado, por ejemplo, de este estado, ¿sí? Y uno de los estados de la base unbiased, vas a obtener siempre, con cualquiera de ellos, estás obteniendo siempre el mismo overlap. Entonces está diciendo que no hay un bias en particular con alguno de esos estados, sino que si, por ejemplo, básicamente, si tienes, es más fácil medirlo pensando en polarización, ¿sí? Entonces, que si tienes el horizontal y el vertical, ¿sí? Entonces significa que si mides en una base un bias, que sería el diagonal y el antidiagonal, significa que vas a tener con 50% siempre obteniendo diagonal y con 50% el antidiagonal cuando estás midiendo cualquiera de los estados horizontal y vertical, ¿sí? Entonces, siempre que el overlap de tu estado en una base con el estado de otra base, siempre va a ser el mismo, sin importar cuántos estados. Y obviamente, como es una base en cada uno, los estados en la misma base van a ser ortogonales y las bases en esta base van a ser ortogonales, pero cuando haces el overlap entre ellos, siempre vas a tener 1 sobre D. Okay. Eso es matemáticamente eso es lo que es el unbiased. Ok. Sí, tiene sentido. Bueno, yo creo que yo tengo una pregunta al respecto, pero si quieres la dejamos para el final para que puedas terminar. Sí, yo también tengo varias preguntas, pero pues si quieren las dejamos al final y terminan más bien. La parte introductoria de la presentación, no, o sea, sí, bueno. No. Entonces, bueno, sí, así es como certificamos entrelazamiento. Lo que les digo, midiendo en bases complementarias las correlaciones y con esto es suficiente para determinar las dimensiones en que mi estado está entrelazado. Ahora, como para mostrarles resultados así, como lo que he hecho en la vida yo, ¿sí? Lo que tengo para mostrar. Hicimos esto con esta base de macropíxeles y si uno mide en todas las bases unbiased en esa dimensión, en este caso 19, que serían 19 unbiased 2 a la macropíxel, entonces en total son 20. Si mides en todas ellas, pues resulta que es casi como tener la información de una tomografía, pero con menos mediciones y puedes calcular la fidelidad exacta del estado que tú produces con respecto al estado máximamente entrelazado. Cuando hablo de fidelidad, es básicamente estás viendo una distancia entre el estado que tú produces y el estado, el máximamente entrelazado, y estás viendo qué tan lejos está el que tú produciste del que tú quieres, ¿sí? Entonces, en este caso, 100%,
súper bien. Menos de eso, pues no también. Este método entonces nos permitió hacer esta certificación sin hacer ninguna suposición sobre los estados que estábamos produciendo y logramos una calidad récord y en un tiempo de medida súper rápido, o sea, y logrando la dimensionalidad más alta certificada hasta el momento sin ninguna suposición. Entonces la calidad del entrelazamiento se mide en que, por ejemplo, nuestra fidelidad era 94.4, que es de las fidelidades más altas que hemos encontrado es la fidelidad más alta que se ha producido con un estado entrelazado en 19, o sea, en 19 dimensiones, vive en 19 dimensiones y certificamos que estaba entrelazado en 18. Y como para una idea de cuánto entrelazamiento hay, era 3.8 EBITs, significa que necesitas 3.8 pares de Bell para producir el estado, para reproducir la información que tienes en el tuyo. Y también nos fuimos a dimensiones grandes y medimos en dimensiones, en 97 dimensiones, que básicamente es con estos hologramas. Y en este caso pudimos certificar un entrelazamiento en 55 dimensiones, que es el récord hasta el momento. Ahora, que es súper importante porque hablo, por ejemplo, de porque qué rápido, es porque nuestro método nos permitió hacer esto en como 4 minutos. Pero si hubiéramos utilizado métodos como análogos que se habían hecho antes, hubiéramos tardado 14. ¿Sí? Entonces fue como un avance tanto por la parte experimental como en la teórica para poder diseñar nuestro estado y tener la mejor calidad y poder certificar con un método eficiente, que por ahí fue el trabajo teórico, y logramos esto, más detalles en el archive. Y bueno, hasta ahora he hablado de generación y entrelazamiento y quería hablarles del realmente el récord, no el récord, como lo más cool, que es el transporte, pero es que siento que ya llevamos 1 hora y media y no sé si lo voy a lograr. Entonces, pues es muy largo la parte de transporte. Creo que total, esta ha sido la charla más larga que hemos tenido. Lo siento. No, también No. nuestra, como pues igual ha habido muchas intervenciones, yo pues no sé, tú verás. Sí, ya que mencionaste romper récords, pues la charla más larga de Physics by Drinkers también. Eso. No, pues yo estoy en el negocio de romper récords. Si quieren, vamos a través de eso y si, como para mostrarles el reto, sobre todo, para que... Eso, Nata, danos un panorama del asunto, así que tú más o menos puedas encapsular todo en 10 minutos. Sí, yo creo que ahí estamos bien. Y ya, si quieres, seguimos ahí ya paramos de grabar y podemos tener unas discusiones más. Largas discusiones, sí, por supuesto. Bueno, entonces ahora lo que se había dicho era, lo que queremos hacer es generar, medir estados entrelazados, pero también transportarlos porque si vamos a hacer cosas de comunicación cuántica, computación, pues hay que llevar los estados de un lado a otro en algún momento. Y a pesar que el transporte de estados entrelazados de qubits en 2 dimensiones ya pues está, o sea, la mandaron por satélites 1200 kilómetros y por fibras 300 kilómetros, el transporte de entrelazamiento de altas dimensiones no se ha logrado realmente, no se ha logrado porque cosas como la turbulencia atmosférica, ¿sí? Nubes, o si estás pensando en fibras, el mixing entre la mezcla entre los modos sobre las fibras hace que el entrelazamiento pues, se vuelva inútil. O sea, que no es que no esté ahí, sino que no lo puedes usar. En este caso, entonces, sobre transporte, pues no se había hecho nada. No se había logrado el transporte de un estado genuinamente entrelazado en altas dimensiones. Hasta que llegué yo. No, sí, pero... entonces, lo que hay que pensar es que nosotros estamos trabajando en correlaciones espaciales, la estructura espacial del fotón. Entonces, obviamente, cualquier cosa en la atmósfera pues va a afectar como la coherencia de mi fotón estando en ese estado espacial particular. Y en particular en la fibra, lo que pasa es que cuando tú tienes una fibra de un solo modo, pues es muy bien, ahí no le pasa nada, pero el propósito es
transportar entrelazamiento de varias dimensiones y necesitas varios modos espaciales, pues entonces vas a tener que ir a hacer fibras multimodo. Pero ¿qué pasa cuando metes luz en una fibra multimodo? Todos los modos comienzan a hacer interferencia entre ellos y al final tú ves este patrón muy bonito de scattering, que pues, es muy bonito, pero pues nos daña todo. Y pues, ¿cuál es nuestra idea? Decir, no, pues tranquilos, este desorden que tenemos de medios complejos como las fibras multimodo, realmente son redes de ópticas lineales, ¿sí? O sea, todas están expresadas, aunque sea como un lente está expresado en esta matriz, un cubito de azúcar también tiene una matriz que lo va a caracterizar y todos son operaciones lineales sobre mi estado. Entonces, con esa idea queremos utilizar plataformas de medios complejos para transportar y manipular estados entrelazados en altas dimensiones. Y el reto en esto es simplemente conocer la matriz de transmisión que está caracterizando el medio complejo. Entonces estamos pensando, por ejemplo, una fibra multimodo. Una fibra multimodo está caracterizada por una matriz de transmisión que dice cómo cada uno de los modos que entran se mezclan con los modos que soporta la fibra. Eso se puede medir clásicamente con los SLMs, entonces mides input y output y puedes caracterizar esta matriz. Pero nosotros lo que dijimos es, bueno, ¿y qué tal si utilizas un modo cuántico para caracterizar esta matriz y utilizas esa información para deshacer la acción de revolver que hace la fibra sobre tu estado y recuperar correlaciones? Entonces, por ejemplo, si pensamos nuestro estado entrelazado, digamos, en 7 dimensiones, como les había mostrado antes, si yo en vez de tener el montaje que tenía antes y mando uno de los fotones por una fibra multimodo y mido las mismas correlaciones que había tenido antes, bye bye, chao correlaciones, no se ve nada, ¿sí? Mides, o sea, como que, se ha perdido el entrelazamiento. Pues no necesariamente, resulta que a pesar de que no ves correlaciones, de hecho, estas mediciones te están diciendo algo del estado final. No solo te están diciendo algo del estado final que estás midiendo, sino que te está diciendo algo de la fibra. Y esto viene de un principio que se llama la dualidad de estado canal, Choi-Milkowski isomorfismo, que dice que básicamente puedes hacer un isomorfismo entre el canal y el estado cuando tienes un estado máximamente entrelazado y un canal entre ellos. Entonces resulta que básicamente la matriz que describe este canal va a mapearse sobre el estado que mides al final. Entonces con esta idea, pues nos dice que efectivamente, a pesar de que no vemos correlaciones, lo que estamos midiendo al final de este estado, de hecho, es información de la matriz de densidad. En particular, es la amplitud de los coeficientes que caracterizan la matriz de densidad, la matriz de transmisión, que no, se me olvidó mencionar, es una matriz de números complejos. Y de ahí todo el reto, porque no solo amplitudes, sino que tiene fases en cada uno y hay que conocerla todo, tanto la amplitud como las fases, para poder entender completamente cómo se transmite la luz a través de la fibra. Nosotros lo que hacemos básicamente es utilizar nuestro estado, hacer mediciones sobre nuestro estado, bla, 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 para determinar esta matriz de densidad. Y créanme, lo hacemos, ¿sí? Haciendo como, esto se puede hacer de forma como interferométrica o estamos ideándonos otras formas para hacerlo, pero la idea es que yo hago mediciones sobre mi estado después de la fibra, ¿sí? Y ese estado me da toda la información que necesito de la fibra. ¿Y qué pasa cuando tengo la información de lo que hace la fibra a la luz, esta matriz de transmisión? Pues puedo invertirla. Y entonces puedo aplicar la acción inversa sobre la luz y como devolver todo el daño que le hizo a mi entrelazamiento. Esto se puede hacer de forma directa. Si, por ejemplo, tengo mi estado, mando un fotón a Alice y el otro fotón va por la fibra y pues le aplico una transformación inversa a este fotón y recuperar mi estado entrelazado. Pero como entrelazamiento es tan chévere y nos gusta hacer cosas raras, pues utilizamos una propiedad de estados entrelazados
las puedes expresar como operaciones que se aplican solo en una sola parte. Y entonces para eso, en vez de como revolver, en vez de desrevolver, ¿sí? el estado, el fotón en Bob, revolvemos a Alice para recuperar nuestro entrelazamiento. Y entonces es chévere porque recuperamos el entrelazamiento sin haber tocado el fotón que se revolvió. Y eso es lo que llamo unscrambling entanglement, que básicamente me permitió mandar un estado de 6 dimensiones, bla, 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 esto es como de un estado de 6 dimensiones, como el estado inicial que yo había tenido era 7 dimensiones, pero cuando lo mandaba sobre la fibra no se podía certificar nada, y ahora con este método hacía mediciones y recuperaba el entrelazamiento y certificamos entrelazamiento en 6 dimensiones sobre ese estado, que es pues la primera prueba de transporte de un estado entrelazado en altas dimensiones. Sí. Y eso también era el otro trabajo del que les quería hablar. Y como un outlook es esto de este uso de medios complejos y de como una fibra multimodo y la relación que tenemos y por qué nosotros miramos esto como una plataforma, pues es porque nosotros necesitamos hacer operaciones sobre estados entrelazados, no solo en altas dimensiones, sino también queremos que sea en estados entrelazados en altas dimensiones que son multipartitos. Y para transportarlos, manipularlos o generarlos como tal, necesitamos una plataforma que sea multimodo y como multiport para diferentes fotones, que eso no está, o sea, ahorita no existe como tal, ¿sí? O sea, para hacer algo así uno tiene que poner muchísimos como aparaticos, ¿sí? O beam splitters, o espejos, o cristales, de todo para hacer transformaciones en cada una de las partes, y entonces se vuelve súper poco práctico y a veces simplemente no es posible hacer todas las operaciones que quieran. Pero si tenemos, por ejemplo, una plataforma de compleja como la fibra, que es naturalmente multimodo y multiport, y si sabemos cómo controlar la propagación a través de ella, pues se vuelve una plataforma para hacer cosas en fotónica cuántica con estos estados en altas dimensiones. Y ya, he terminado. Gracias de parte de mí y de los de mi grupo. No, gracias a ti, Nata. Qué presentación tan espectacular. Sí, de verdad, yo también quiero agradecerle a Natalia porque fue una charla demasiado interesante. Todavía quedan muchas preguntas sobre la mesa, pero lo que mostró fue una cosa muy chévere. Entonces, nada, muchas gracias por la charla. Gracias. No, muy contenta que me escuchen y que les parezca interesante. Es muy chévere compartirlo. No, Nata, por favor, o sea, tú sabes que esta es tu casa y siempre que nos quieras compartir ideas, comentarios y hablar de estos trabajos tan interesantes que estás haciendo, por favor. Bueno, entonces yo creo que igual todas las personas que como que vinieron y que han escrito, creo que fue, digamos, no solo que lo digamos nosotros, sino fue como una sensación general para todo el público, pues que la charla fue muy interesante. Entonces, yo no sé si respondemos alguna pregunta o dejamos hasta acá y respondemos las preguntas solo nosotros. Yo creo Yo creo que que dejar hasta acá. no, pues podríamos hacer de pronto abrir un espacio para 3 preguntas más y Pero ya cortas. cerramos el video y seguimos hablando. Exacto, pero preguntas concretas. Si alguien tiene preguntas, por favor, alcen la mano y aquí me sale a mí y vamos dando turnos o algo. Oh, Juli, pero en la aplicación. Ay, pero... Bueno, Juli tiene una. No, espere que la burocracia. Si alguien tiene más preguntas, es el momento. Bueno, yo quería... Anita tiene otra. no. Otro turno. Yo creo que Anita primero que Julián, porque Yo Julián no se ha también. decidido. Sí. Está bien. Anita, porfa. Por favor. Ay, ese fue mi screen, pero bueno. No, la pregunta puntual era como en las primeras diapositivas que su merced habló de ermita gaussiano. Entonces quería preguntar como, digamos, lo de Laguerre gaussiano y todo ese tipo de cosas. Entonces sería la misma construcción, ¿sí?
¿Te refieres como el grado de libertad que o sea, se puede mapear todo lo de píxeles, pero de todos modos la Gaussiana, ¿estás hablando? ¿O de entre Hermite y la Sí, Gaussiana? sí, era como, sí, como en la primera diapositiva es como de qubits a qubits, Sí. que abajo teníamos como la construcción de Hermite-Gauss, como con nodos de Hermite-Gauss, entonces era como para preguntar si de una vez es simplemente, digamos, cambiar eso por la Gaussiana y ya, y eso Sí, sería todo, o por veces Gaussiana y ya. sí, Ah, ok. efectivamente cuando tú tienes estos modos generados por Spontaneous Parametric Down Conversion, como el eigenstate de esa generación es la Gaussiana, esa es la base ideal, pero uno sabe que los modos Hermite-Gaussian siempre se pueden expresar como superposiciones de la Gaussiana, Ajá, entonces también puedes sí, hacer claro, entonces no hay lío. Ah, con sí, vale. Y M- entonces, vale, y entonces, y ahí al ladito, entonces, era eso, como Hermite-Gauss de 00 a MN, ¿sí? sí, O bueno, o la Gauss o lo que sea, listo. Y al lado teníamos una construcción de modos de T0 a Td-1, ¿sí? O sea, sí. eso quiere decir como que n+1 por n+1 serían las dimensiones -1, ¿sí? Sí, hasta en 0 hasta d+1, o sea, tienes d dimensiones. Y eso es, o sea, simplemente es notación y como para notar como para comentar que estos modos temporales se pueden pensar es simplemente como tiempos de llegada del fotón. Y entonces sí, efectivamente es como tiempo Aquí, de acá, cero, es ajá, que llegaste en el tiempo cero y luego T1, tiempo 1, y puedes hacer ajá. esto tanto como puedas partir básicamente tu detección y la resolución de tu detección. Ok, vale, listo. Tengo más preguntas para después, gracias. Estuvo muy, muy áspero. Me gustó mucho, voy a revisar la página del grupo, gracias. Uy, sí, por favor, todos a la página del grupo. Listo. Y nosotros ponemos el link cuando subamos todo, entonces ahí no hay problema. Listo. ¿Alguna otra La pregunta? siguiente pregunta, por favor. La de Julián. Bueno, Pero algo concreto, Julián, por favor, no vayas a preguntar qué es la función de onda, ¿no? está bien, está bien. Sí, mira, cuando tú tienes el SLM y construyes los estados ortogonales eh, espaciales, mi pregunta es, ¿por qué utilizan esa máscara y por qué no utilizar otro tipo de máscaras? Es decir, esta máscara tiene, ¿qué ventaja tiene utilizar esta máscara que tú describes a la otra? ¿Sí, no? Para poder a generar los estados. Yo sé que el SLM es como un panalcito y que, digamos, esta es una manera, digamos, simétrica de construir las cosas. Eh, Pero ¿por qué esa forma en particular? exactamente. No, Es una no excelente pregunta, Julián. Es una excelente pregunta de las ventajas de la base macropixel. Sí, efectivamente, el grado de libertad que estamos midiendo es el position momentum y entonces puedes discretizarlo como se te dé la gana. Podrías pintar circulitos, cuadritos, hexágonos, corazoncitos, ¿sí? Lo que uno quiera y básicamente todo eso sería, con tal de que no estén uno sobre el otro, todo eso es ortogonal, ¿cierto? En la base de posición. Ahora, ¿por qué hacemos circular? Pues primero porque cuando la distribución espacial de los fotones, cuando salen, pues van a seguir la distribución espacial de nuestro bombeo, que es gaussiano. Entonces va a ser un circulito, ¿sí? O sea, básicamente va a estar todo metido como en forma circular. Entonces por eso dijimos, no, pues no vamos a poner, no hagamos todo en un área cuadrada, porque eficientemente como nuestra distribución espacial en la que puede llegar el fotón es circular, entonces para poder como mirar la mayor cantidad de modos, es mejor si los empacamos en un círculo grande. Ahora, ¿por qué no cuadrados dentro de círculos? Pues porque la mejor forma de tener la mayor cantidad de modos dentro de un círculo es haciendo un circle packing, ¿cierto? Y así, eso es lo que define las posiciones de cada uno de los circulitos que tenemos. Está siguiendo las fórmulas de circle packing dentro de un círculo. Nosotros elegimos dimensiones que se ven simétricas porque nosotros sabemos que, pues, o sea, como para no perder luz, ¿sí? Porque si tienes una que no es simétrica y tienes un huequito en uno, pues estás perdiendo luz que se podría haber medido
en ese huequito. Entonces, esto se elige para tener la mayor cantidad de modos posibles dentro de esta área que sabemos que es la que va en donde se encuentra la luz. Y además porque también nos permitiría como utilizar esta plataforma y como combinarla con plataformas como de fibras multinúcleo o en general con cualquier plataforma con fibras que pues, sería súper fácil empacar cosas circular sobre la fibra porque los modos espaciales sobre la fibra son entonces, por eso elegimos esta. Ahora, otra cosa importante, ¿por qué no la Gaussian también? Sí, esos son los eigenmodos, porque cuando uno quiere hacer mediciones y proyecciones sobre la base de la Gaussian, uno necesita una modulación de fase y de amplitud. Pero estos SLM solo modulan la fase. Entonces, uno para modular la amplitud con un aparato que solo modula la fase, tiene que hacer aproximaciones como para meterle toda la información de la amplitud dentro de una fase, y eso requiere quitar luz artificialmente, ¿sí? Y entonces eso introduce pérdidas y hace que mis tiempos de medición sean más largos, que además la precisión de mis medidas no sea ideal, que en cambio de estas máscaras yo solo tengo que poner una fase. Sobre ellas no tengo que hacer ninguna modulación que pueda afectar como la precisión de mi proyección. Perfecto. Muy bien. Bueno, y yo creo que una última pregunta. Le toca a Dieguito también. Dieguito, por favor. Como siempre. Al Esta vez crack. no tengo preguntas. No, el crack, por favor, el niño genio, por Dios Dios. mío. El niño genio del departamento, sí, claro. El Golden Boy de la física. Golden Sí, Boy. la joven promesa. No, pero es que a mí me desinflaron cuando dijeron que no podemos hacer preguntas de computación. Ay, Mis lo preguntas. mucho. No, o sea, pues puedes hacer preguntas, pero mi respuesta después será como... No, claro, no mentiras. No, claro, entiendo. Ni idea. No, pues en realidad mi pregunta, yo no sé si tal vez si conozcas algo al respecto, pero tú sabes de algo, uno puede implementar algún protocolo de feedback en algún tipo de estas. Ok, vale, perfecto. Sí, porque vamos, ahorita estoy interesado en eso y quería saber si feedback tiene algo que ver acá. O sea, sí, no, o sea, sé que ¿te refieres a qué tiene que ver acá O sea, sí, mi pregunta va dirigida es, o sea, es que yo estoy estudiando eso a nivel teórico y pues, o sea, digamos, para mí todo es fácil decir, claro, solo midamos una corriente y hagamos el loop, el feedback loop y ya está. Pero no sé la dificultad, o sea, no sé qué tan complicado es implementar una cosa de estas en el laboratorio. No sé si tú tengas alguna idea. Estás haciendo feedback de hecho en el laboratorio como tal, pero dijiste corriente. Vamos a hacer Sí. una cosa muy importante. Este hombre está hablando en CV, ¿sí? Continuous Variables. De cuándo acá uno tiene cosas en analógico, yo no sé, o sea, yo no sé en qué mundo analógico es. Yo trabajo en Discrete Variable Entanglement, porque pues es el que uno usa, ¿sí? Entonces, digamos que el Continuous Variable... ¿Cómo? El Continuous Variable... Sigue, por favor. Es un negocio ahí en el que no me meto mucho. No he hecho nunca cosas de squeezing, por ejemplo, que es donde el CV es importante. Pero cuando estás hablando simplemente como de... O sea, yo pienso feedback en el sentido de apliqué esto y quiero ver si efectivamente lo hice bien. En general. O sea, como el feedback. O te está refiriendo al feedback de... Sí, no, es que digamos que quería aplicar, o sea, el contexto en el que lo pregunto es en el de, digamos, para hacer un feedback, digamos, en el ejemplo de squeezing que estabas comentando, yo he visto varios protocolos en los cuales uno puede usar feedback para aumentar el squeezing de algún estado, o sea, para el squeezing de algún sistema, etcétera. Pero entonces, mi pregunta es simplemente dirigida en la dificultad.
en el laboratorio, no sé qué tan viable es hacer ese tipo de cosas en el laboratorio, ¿no? Sí, Porque, claro, uno puede hacer todas las, digamos, afirmaciones teóricas y pues qué chévere, pero, digamos, no tengo ese referente experimental. Mm, efectivamente sí, o sea, el reto en ese caso, a veces yo siento que el primer reto es escalable, o sea, en escala, mm, ¿sí? Hacer cualquier feedback tanto en sí como en Discrete Variables va a significar que tienes un experimento más grande, ¿cierto? ujú, Y, o sea, yo sé que suena súper básico, pero en el sentido de que, por ejemplo, cuando estás pensando en entrelazamiento multipartito o estás pensando en entrelazamiento espacial, en donde no es solo luz, cristal, fotones, detector, sino que tengo que hacer un montón de medidas. Y además, una vez hago la proyección, necesito, eso me lleva a otra cosa, de otro modo, comienzo a limitarme en la cantidad de aparatos que puedo poner sobre mi mesa óptica. Más mm, aún, estoy pensando en desarrollarlo en un aparato que la gente va a comprar, yo tengo que meter todo en cajas, ¿cierto? Y ahí sí peor, ¿sí? Ahí sí nos jodemos todos. Entonces, en ese sentido, como la primera limitación más grande sería esa. La segunda, en mi montaje en particular, em, hay que tener en cuenta que todas las mediciones que yo hago son single outcome, ¿sí? Es decir, yo estoy siempre midiendo, o sea, estoy haciendo la suposición de fair sampling y estoy midiendo mis pares continuamente y mido en un modo, colapso mi estado, y luego el siguiente par lo mido en otro modo y así, y describo mi estado en general. Yo no hago todo como en un shot, el single shot measurement que mediría el multi-outcome, que sería, yo creo, implementar un feedback con un single outcome sería, o sea, como, no sé, me parece como que, que o sea, que sí que haces que pierda todo el... Y ese es el problema de este tipo de mediciones, que todavía no tenemos los aparatos que nos permitirían hacer un multi-outcome measurement, o sea, y medir todos los modos ok. al tiempo, ¡pum! ¿Sí? Eso sería lo ideal. Alguien que haga ese aparato? Por favor, me dice. Sí, de hecho es que, o sea, estaba viendo ese ejemplo preciso en el que uno tiene muchos outcomes, o sea, multi-outcome, y poder usar feedback sí, ¿sabe? Yo pensaba que tal vez era muy complicado. Sí. No, y lo es precisamente en el sentido en que en general, hasta ahora, por ejemplo, todas las implementaciones y plataformas de entrelazamiento en Hadim, todos son single outcome. O sea, y todos ponemos al final del artículo, tengan en cuenta que hicimos un single outcome measurement y por supuesto se mejoraría con un multi-outcome, bla, 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 pero es que hacer un multi-outcome en cada uno de los grados de libertad es un reto, ya sea en recursos o en que simplemente no existe el aparato que te lo permita hacer todo al mismo tiempo, em, o, o que es muy grande, o sea, sí, o es muy costoso, o que no tienes fotones suficientes para medirlos todos con la eficiencia del aparato que tienes. Entonces, ahí digamos que es bien limitado y que hay que esperar. Hay avances, ya hay gente que comenzó a hacer compuertas lógicas con los SLMs y entonces eso significa que comienzas a tener un multi-outcome measurement y también hay detectores. Ahora estás pensando en que son cámaras, pero con single photon detectors en cada uno de los píxeles y entonces ese es el futuro como para nosotros. Pero el problema por igual con estos aparatos es que aunque tengas como un array de estos detectores, el ruido de cada uno igual le gana a veces a lo que nosotros tenemos porque estamos hablando siempre de muy poquitos fotones, ¿sí? Entonces ahí se vuelve efectivamente lo que dice el reto en el laboratorio, se vuelve de ingeniería, a veces se vuelve más de ingeniería que de física como tal. En ese sentido. Ok, vale, muchas gracias. Pero No, sí, Dieguito, como siempre, yéndose a las fronteras, empujando los límites de la ciencia. No puede No, faltar, no, Diego. muchísimas gracias, Dieguito, la pregunta y a Nata por la respuesta. Y en general, pues, de nuevo, gracias a Nata por habernos abierto este espacio en su tiempo para explicarnos todo este montón de cosas súper interesantes y geniales. Y obviamente, como siempre, también gracias a los que están en la consola y que estuvieron organizando todo esto. muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de atender, dedicar 2 horas de su vida a escuchar esto. No, te dedico 4 si quieres. No. Bueno, igual muchas gracias a todas las personas que vinieron, eso, que se esperaron hasta el final.
Bueno, los esperamos la próxima semana. Ya en estos días vamos a tener publicación de las charlas del mes. Van a estar muy, muy interesantes. Entonces, eso, bienvenidos y pues acá los esperamos. ¿No?